Calígula, el emperador que se declaró un dios y terminó solo, ¿qué locura te llevó a ese trágico final? Descubre su historia, sus excesos y su caída en este video. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Te imaginas a un emperador joven, carismático al principio, heredero de un imperio vasto y poderoso? Así era Calígula al inicio de su reinado. Pero la historia de Calígula es un enigma envuelto en misterio, una mezcla de realidad y leyenda que hasta el día de hoy nos intriga. ¿Fue un tirano despiadado, un genio incomprendido o una víctima de su propia mente? Su ascenso al poder fue rápido, pero lleno de intrigas y sospechas. La muerte de su abuelo Augusto y la posterior sucesión marcaron el inicio de un periodo incierto en Roma. Su tío Tiberio, un personaje complejo y desconfiado, lo dejó en una posición vulnerable, alimentando rumores y especulaciones sobre su verdadera naturaleza. Las fuentes históricas sobre Calígula son contradictorias. Algunos lo describen como un monstruo cruel, capaz de las peores atrocidades, mientras que otros lo presentan como un líder brillante, víctima de una campaña de difamación. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, un complejo mosaico de luces y sombras. Pero más allá de las acciones documentadas, hay algo que persiste en la leyenda de Calígula, la fascinación por lo misterioso y lo desconocido. Su personalidad enigmática, su comportamiento errático y las historias extravagantes que lo rodean alimentan la intriga y lo convierten en una figura legendaria que sigue captando nuestra atención siglos después. ¿Te imaginas la corte de Tiberio, un emperador viejo y desconfiado, en la isla de Capri? Allí, en medio de intrigas palaciegas, tú eras un joven Calígula, nieto del emperador Augusto, observando, aprendiendo, tejiendo alianzas. Tu ascenso no fue un camino fácil, sino un laberinto de lealtades cambiantes y traiciones silenciosas. La sombra de la sospecha se cernía sobre cada movimiento, cada palabra. La muerte de Tiberio, aunque esperada, fue un momento crucial. El poder estaba al alcance de tu mano, pero no sin obstáculos. Los pretendientes al trono eran muchos, cada uno con sus propias ambiciones y sus propios ejércitos. Debías navegar con astucia entre ellos, ganándote el favor de los guardias pretorianos, el ejército que decidiría el destino del imperio. Un simple error podía significar la muerte. Tu tío, Tiberio, te había nombrado sucesor, pero eso no garantizaba nada. La manipulación, la diplomacia, el saber elegir a tus aliados fueron tus armas. La lealtad era un concepto fluido en la Roma de aquellos tiempos, y tú debías ser maestro del juego político para sobrevivir. El camino al poder, en definitiva, estaba sembrado de intrigas que solo un astuto jugador podía sortear. Y entonces, llegaste al poder. El Senado te aclamó, el pueblo te vitoreó. Eras joven, carismático, y al principio, tu reinado pareció una promesa de cambio. Un respiro tras el largo y oscuro reinado de Tiberio. Promulgaste leyes populares, mostraste una generosidad inesperada, y la gente te amaba. Habías heredado un imperio en ruinas, pero parecía que tú, Calígula, serías el que lo reconstruiría. Repartiste el dinero del tesoro imperial como si fuera agua, devolviste el esplendor a los juegos públicos, y la gente empezó a creer en la llegada de una nueva era dorada. Habías liberado a algunos prisioneros políticos, mostrando una actitud inesperadamente clemente. Tu imagen pública era impecable, la de un joven emperador justo y generoso, todo lo contrario a la paranoica figura de Tiberio. Pero, ¿era todo esto real o una elaborada farsa? ¿Una estrategia calculada para ganar el favor del pueblo y consolidar tu poder antes de revelar tu verdadera naturaleza? Esa pregunta resonaba en los pasillos del palacio, en los susurros de los senadores, en las miradas cautelosas de la guardia pretoriana. La máscara de la bondad ocultaba algo, que era lo que se escondía tras la fachada del buen emperador.
Pero ese cambio prometedor se desvaneció con una rapidez alarmante. Te volviste impredecible, cruel, incluso monstruoso. Algunos atribuyen este cambio a una enfermedad, una especie de psicosis que te consumió. Hablan de fiebres, convulsiones, delirios, una mente brillante, desquiciada. Otros, sin embargo, creen que todo fue una elaborada farsa. Que fingiste la enfermedad para consolidar tu poder, para eliminar a tus enemigos con la excusa de la locura. ¿Una estrategia maquiavélica para deshacerte de los que se interponían en tu camino? ¿Una máscara que te permitía cometer atrocidades impunes? La verdad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en algún punto intermedio. Quizás la enfermedad existió, pero tú la usaste para tus propios fines. Quizás la locura fue una herramienta, un escudo para un imperio de terror y caprichos. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este cambio marcó el inicio de tu reinado de terror. Esa locura, o ambición desmedida, te llevó a reclamar para ti el título de Dios. Imagínate, tú, Calígula, elevado a la categoría de divinidad. No era solo una cuestión de poder político, era algo mucho más profundo, una necesidad enfermiza de adoración que te consumía. Los senadores, acostumbrados a la veneración tradicional, observaban con horror y creciente temor tu ascenso a un estatus que solo pertenecía a los dioses del Olimpo. Templos se erigieron en tu honor, estatuas te representaban en poses divinas, y el pueblo, atemorizado o manipulado, te aclamaba como un ser superior. Pero detrás de esa fachada de poder ilimitado, ¿qué había? ¿Un hombre desquiciado buscando consuelo en la adoración fanática, o un estratega maquiavélico que usaba la religión para consolidar su dominio? La línea entre la locura y la manipulación se volvía cada vez más difusa. La divinización no te trajo la paz, sino más bien, una soledad profunda. Rodeado de aduladores y espías, te encontrabas cada vez más aislado, la paranoia corroía tu mente, alimentando tu crueldad y tus caprichos. La adoración que buscabas desesperadamente no llenaba el vacío que habitaba en tu corazón. Esa soledad, esa falta de conexión real, se convirtió en tu última y más terrible condena. Pero esa divinidad autoproclamada tenía un precio. Tu corte, Calígula, se convirtió en un laberinto de intrigas. Cada senador, cada patricio, cada guardia pretoriana, jugaba un juego peligroso, buscando tu favor o, en secreto, tu caída. Lealtades cambiaban con la velocidad del viento, y las traiciones eran moneda corriente. ¿Podías confiar en alguien? ¿O todos estaban esperando el momento oportuno para apuñalarte por la espalda? Imagínate las cenas en el palacio, donde la conversación era una máscara para el cálculo político. Un simple gesto, una mirada fugaz, podían sellar tu destino, o el de otro. Hablaban de honor y lealtad, mientras sus espadas estaban ocultas bajo las togas. Tú, en el centro de todo, un dios caprichoso que concedía y quitaba la vida según su antojo, sin comprender la red de odio que se tejía a tu alrededor. La paranoia se apoderó de ti. Sospechabas de todos, incluso de tus amigos más cercanos. ¿Quién era leal y quién conspiraba en la sombra? Las purgas se volvieron comunes, y la sangre manchó las piedras del palacio. Tus enemigos caían, pero el miedo se extendía como una enfermedad, infectando a todos, incluso a aquellos que te servían con aparente fidelidad. El terror era tu herramienta, y el resultado, una corte sumida en el miedo y la desconfianza. Pero ¿hasta qué punto fueron reales esas locuras? Tú te preguntas si las historias sobre Calígula son verdad o exageraciones de sus enemigos. Su reinado, corto y brutal, dejó una estela de rumores. Algunos hablan de un emperador que cazaba a su caballo Incitatus, le daba cargos públicos y celebraba banquetes en su honor. ¿Verdad o propaganda para desacreditarlo? Otras narraciones describen orgías desmesuradas y crueldades sin límites.
Se dice que Calígula disfrutaba humillando a senadores, condenaba a muerte a inocentes por capricho, y se entregaba a excesos sexuales. ¿Hasta qué punto estas historias reflejan la realidad o son producto de la propaganda de aquellos que buscaban su caída? La verdad, como suele suceder, se encuentra probablemente en algún punto intermedio. Es cierto que Calígula fue un gobernante despótico y extravagante, que se rodeó de aduladores y actuó con crueldad. Pero la exageración de sus actos, alimentada por la posterior propaganda de sus sucesores, ha oscurecido la imagen real del emperador. Historiadores modernos intentan separar la leyenda de la realidad, analizando las fuentes disponibles con ojo crítico. Tú debes recordar que la información que nos llega está filtrada a través de los intereses políticos de quienes la transmitieron. La imagen de Calígula como un loco despiadado, quizás, es una construcción posterior a su muerte, más que una descripción precisa de su persona. Pero volvamos a su vida privada. Imagina el Palacio de los Deseos, la residencia imperial, un laberinto de lujos y excesos. Allí, Calígula se entregaba a sus caprichos sin freno. Hablamos de orgías desmesuradas, de banquetes interminables donde el placer se mezclaba con el poder de una forma enfermiza. Era un juego perverso donde la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. Se decía que utilizaba el palacio como un escenario para sus juegos sexuales, donde la humillación y la dominación eran los protagonistas. Las historias que llegaron hasta nosotros, aunque difusas, pintan un cuadro de depravación que aún hoy nos resulta impactante. Recuerda que las fuentes históricas sobre este periodo están cargadas de prejuicios y exageraciones, pero incluso entre la controversia, una imagen inquietante persiste. El poder absoluto le permitía satisfacer sus deseos más oscuros sin consecuencias. Su vida privada era una extensión de su reinado, un reflejo del control absoluto que ejercía sobre su entorno. No se trataba solo de placer físico, sino de un juego de poder perverso, donde la humillación de otros alimentaba su ego desmedido. Era una perversión del poder imperial, un abuso de su posición. Pero ¿cómo conectaba Calígula con el pueblo? Era una relación compleja, llena de contradicciones. Al principio, su ascenso al poder estuvo marcado por una inesperada ola de popularidad. Tras la locura de Tiberio, muchos romanos vieron en él un respiro, un joven emperador que prometía un nuevo comienzo. Las dádivas, los juegos públicos, el aparente interés por la plebe, todo contribuyó a crear una imagen de líder carismático y generoso. Recuerda las escenas de jolgorio, el alivio colectivo tras años de opresión. Sin embargo, esa imagen idílica pronto se desmoronó. Sus extravagancias, sus excesos, su creciente crueldad y desprecio por las normas tradicionales fueron erosionando la confianza del pueblo. La generosidad inicial se transformó en una serie de impuestos desproporcionados para financiar sus caprichos. Las obras públicas se interrumpieron, mientras que los gastos personales del emperador se disparaban. La alegría inicial se fue transformando en miedo. Así, la popularidad inicial se convirtió en un rechazo profundo. La imagen del joven emperador carismático se desvaneció, reemplazada por la de un tirano despiadado y extravagante. El desprecio de Calígula por las tradiciones y la religión romana, su creciente paranoia y sus acciones cada vez más erráticas solo contribuyeron a consolidar esa imagen negativa. La admiración se transformó en terror. Al final, murió solo, odiado y temido. Pero esa popularidad inicial se desvaneció rápidamente. La locura de Calígula se manifestó en una brutal represión. Sus enemigos, reales o imaginarios, fueron perseguidos sin piedad. Tú verás en este video cómo la sonrisa amable del inicio se transformó en una mueca sádica, reflejo de un poder absoluto y sin límites. El Senado, antaño un símbolo de poder, se convirtió en un teatro de sus caprichos crueles, un lugar donde la muerte acechaba en cada esquina. Las ejecuciones se volvieron comunes,
espectáculos macabros para deleite del emperador. No había garantías, la paranoia se apoderó de Roma. Un simple susurro en contra del emperador podía ser tu sentencia de muerte. Imagínate la tensión, el miedo constante, la incertidumbre que se apoderó de la ciudad. La opulencia y el lujo de la corte contrastaban brutalmente con la sangre derramada en las calles. La crueldad de Calígula no se limitaba a las ejecuciones. La confiscación de propiedades, la humillación pública de senadores y la imposición de impuestos desproporcionados eran prácticas habituales. Su reinado se convirtió en una pesadilla para muchos. La riqueza y el poder se concentraban en manos del emperador, mientras el pueblo romano sufría bajo el yugo de su tiranía, un terror que se filtraba en cada rincón del imperio. En el Senado romano, la semilla de la discordia florecía. Muchos senadores veían en Calígula una amenaza a su poder y privilegios. Su comportamiento errático y su crueldad desenfrenada los habían convertido en objetivos potenciales de su ira. Tú podrías imaginar el miedo constante que se respiraba en las reuniones del Senado, donde cada palabra, cada mirada, podía ser interpretada como una traición. Pero no solo los senadores temían a Calígula. Dentro del ejército, la desconfianza también crecía. Los militares, acostumbrados a la disciplina y el orden, se sentían incómodos con el reinado caprichoso del emperador. El descontento se extendía como una mancha de aceite, alimentando el deseo de un cambio, aunque fuera a través de una conspiración. Así, senadores y militares, a pesar de sus diferencias, encontraron un enemigo común, Calígula. La crueldad del emperador, su falta de juicio y su extravagancia, unían a estos grupos tan dispares en un objetivo común, acabar con su reinado. La conspiración, tejida en secreto, entre sombras y susurros, se convertía en la única esperanza para muchos. Pero la verdadera obscenidad, la que te helaría la sangre, estaba en el saqueo del tesoro público. Calígula, en su locura, vació las arcas imperiales para financiar sus extravagancias. Imagina montañas de oro y plata, destinadas a alimentar al imperio, derretidas para formar estatuas de sí mismo, o simplemente, fundidas para decorar sus banquetes. El dinero que podría haber mantenido a Roma, se esfumaba en el capricho de un emperador demente. Su palacio se convirtió en un símbolo de su despilfarro. Piedras preciosas engastadas en paredes, pisos de mármol traídos de las canteras más lejanas, banquetes interminables con platos de oro y delicias exóticas. Mientras el pueblo romano sufría hambre, Calígula se deleitaba con un lujo inimaginable, una burla flagrante a la austeridad que alguna vez caracterizó a Roma. No solo se trataba de un lujo personal. Calígula gastaba el dinero del pueblo en caprichos absurdos, carreras de caballos donde los participantes eran recompensados con fortunas, construcciones monumentales que nunca se terminaban, y fiestas tan extravagantes que desafiaban cualquier descripción. La corrupción se había apoderado de todo, desde el palacio hasta las calles de Roma, dejando tras de sí un rastro de ruina y desesperación. Pero el Senado, ese bastión de la tradición romana, no se lo iba a poner fácil. Tú sabes que Calígula, con su carácter impredecible, lo desafiaba constantemente. Sus decretos arbitrarios, sus caprichos extravagantes y sobre todo, ese vaciado de las arcas imperiales, encendieron la mecha de la indignación entre los senadores. Sentían que el imperio se desmoronaba bajo el peso de su locura, y no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. El juego del poder se intensificó. Calígula, maestro de la manipulación, empezó a jugar con fuego. Nombró y destituyó senadores a su antojo, sembrando el miedo y la incertidumbre. Algunos fueron ejecutados sin juicio previo, otros fueron exiliados, y otros simplemente desaparecieron en la noche. El terror se convirtió en el arma principal de su reinado, una herramienta que utilizó para mantener el control sobre el Senado. Pero la resistencia se ocultaba tras la máscara del miedo.
Conspiraciones se tejieron en las sombras, susurros en los pasillos del poder. Los senadores, a pesar del terror, buscaban la manera de acabar con el emperador loco. Era una lucha desesperada por la supervivencia del imperio, una lucha contra un hombre que se había declarado un dios y que, en su locura, estaba destruyendo todo a su paso. El enfrentamiento era inevitable. Pero, ¿qué hay de esas reformas que se le atribuyen? Se dice que intentó mejorar las infraestructuras, aliviar la carga fiscal de los ciudadanos. ¿Una muestra de buen gobierno tras la locura? No tan rápido. Muchos historiadores creen que estas medidas, aunque en apariencia beneficiosas, eran solo herramientas para consolidar su poder, una forma de comprar la lealtad del pueblo antes de volver a sus excentricidades. Piensa en la construcción de nuevos acueductos o la reparación de carreteras. Obras públicas impresionantes, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién pagó por ellas? ¿Sirvieron realmente para el bien común o solo para engrandecer la imagen del emperador, para alimentar su ego desmesurado y distraer la atención de sus excesos? La disminución de impuestos, por otro lado, podría haber sido una estrategia para ganar popularidad a corto plazo. Una concesión temporal para mantener contentos a los ciudadanos mientras él se dedicaba a sus extravagancias, una forma de comprar su silencio ante sus actos cada vez más desquiciados. Al final, fue una verdadera voluntad de cambio o una hábil manipulación. No, esas reformas no fueron solo un capricho. Piensa en las obras públicas que impulsó, la ampliación del puerto de Ostia, esencial para el comercio de Roma, la construcción de nuevos acueductos que llevaban agua fresca a la ciudad, algo vital para su población. ¿Megalomanía? Quizás en parte, pero también una necesidad política. Mantener contenta a la plebe romana, garantizar el suministro de agua y alimentos, era crucial para su poder. Recuerda que Calígula llegó al poder tras un periodo de inestabilidad. Necesitaba consolidar su autoridad y demostrar su capacidad para gobernar. Las obras públicas eran una forma efectiva de hacerlo, generando empleo, mejorando la calidad de vida y mostrando su poderío a través de proyectos de gran envergadura. Era una forma de propaganda visual, una declaración de poder. Claro que, en medio de todo esto, aparecen los excesos. Se dice que algunas construcciones, como el puente flotante que planeaba construir sobre la bahía de Baiae, eran más una demostración de su poderío que una necesidad real. Un capricho imperial, una extravagancia que reflejaba su personalidad cada vez más errática. Pero, ¿cómo separar la megalomanía de la estrategia política? Pero, ¿cómo se construía esa imagen imperial? Calígula era un maestro de la propaganda. Utilizaba cada herramienta a su alcance para proyectar la imagen que deseaba, estatua colosal en cada ciudad, monedas con su efigie divinizada, incluso obras de teatro y poemas que lo ensalzaban. Todo estaba cuidadosamente orquestado para construir un culto a la personalidad, alejado de la realidad. Imagina la cantidad de recursos invertidos en esta campaña. Eran millones de sestercios destinados a la creación de una imagen poderosa y casi divina. Los artistas y escultores trabajaban sin descanso para perpetuar la imagen deseada, una imagen que poco tenía que ver con el hombre que realmente era. Esta manipulación mediática era clave para mantener el control y el poder. Piensa en las monedas acuñadas con su rostro. No eran simples piezas de cambio, sino poderosas herramientas de propaganda. Cada detalle, cada gesto, cada inscripción estaba cuidadosamente diseñado para transmitir un mensaje específico, reforzando su autoridad y su supuesto derecho divino. ¿Y tú, qué opinas de esta estrategia de marketing imperial? Pero esa imagen cuidadosamente construida se resquebrajaba con facilidad. La lealtad del ejército, pilar fundamental del poder imperial, empezó a tambalearse bajo el peso de las extravagancias y crueldades de Calígula.
Sus caprichos, sus gastos desmesurados y sus purgas constantes sembraron la desconfianza entre las legiones. Ya no era solo cuestión de propaganda, la supervivencia misma del emperador dependía de la fidelidad de sus soldados. Las conspiraciones comenzaron a tejerse en las sombras. Los murmullos de descontento se convirtieron en planes concretos para derrocar al emperador. La disciplina militar, antaño férrea, se debilitaba con la incertidumbre que generaba el impredecible comportamiento de Calígula. Tú mismo puedes imaginar la tensión palpable en los cuarteles, el miedo disimulado tras las armaduras. Aunque el ejército romano era una fuerza formidable, la inestabilidad creada por Calígula abrió grietas en su unidad. Rebeliones menores estallaron en diferentes puntos del imperio, aunque fueron sofocadas con rapidez. Sin embargo, cada levantamiento era una señal más de la creciente erosión de su autoridad. Era una cuestión de tiempo antes de que la tormenta se desatara con toda su furia. Las crónicas nos pintan un cuadro turbio de su vida familiar. ¿Te imaginas al joven Calígula, en medio de las intrigas de la corte, lidiando con un matrimonio arreglado con Junia Claudilla, una unión política más que amorosa que apenas duró? Su siguiente esposa, Milonia Cesonia, era una mujer controvertida, descrita como ambiciosa y de dudosa reputación. ¿Qué clase de relación tuvieron? Las fuentes son ambiguas, dejando espacio a la especulación. La cuestión de sus hijos es aún más enigmática. Se dice que tuvo una hija con Milonia Cesonia, Drusilla Julia, pero la evidencia histórica es escasa y las versiones contradictorias. ¿Fue una hija legítima? ¿Un instrumento político más en sus juegos de poder? La incertidumbre envuelve cada detalle de su vida personal, dejando a la historia llena de preguntas sin respuesta. Las intrigas palaciegas, por supuesto, no estaban ausentes. Imagina el ambiente en la corte imperial, rivalidades, conspiraciones y una lucha constante por el favor del emperador. Esas luchas internas, alimentadas por la inestabilidad y la paranoia de Calígula, se filtraron en su vida familiar, envenenando las relaciones y creando un ambiente de miedo y desconfianza. Pero volvamos a la religión en el reinado de Calígula. Imagina al emperador, rodeado de un séquito de sacerdotes y augures, obsesionado con los oráculos y los presagios. Él, que se consideraba un dios, manipulaba los ritos paganos para alimentar su ego desmesurado. Las antiguas deidades romanas, de repente, se veían relegadas a un segundo plano, eclipsadas por la figura megalómana de Calígula. Su interés por lo sobrenatural no se limitaba a los rituales oficiales. Se hablaba de sus consultas a astrólogos y adivinos, buscando en los astros la confirmación de su poder divino. La superstición se filtraba en cada decisión, cada gesto, cada capricho. Era una mezcla confusa de creencias tradicionales y prácticas esotéricas, una religión personalísima, tan volátil e impredecible como él mismo. Recuerda que Calígula no se limitó a manipular la religión establecida, llegó a desafiarla abiertamente. Se dice que llegó a nombrar a su caballo incitatus senador, un acto de sacrilegio que escandalizó a la sociedad romana. Este gesto, más allá de su extravagancia, refleja su profunda falta de respeto por las creencias tradicionales y su búsqueda de la adoración incondicional. Para él, la religión era un instrumento de poder, un medio para afianzar su imagen de divinidad. Pero, ¿cómo se reflejó ese delirio de grandeza en la cultura? A pesar de su locura, Calígula fue un mecenas, aunque un tanto peculiar. Imagina las obras públicas que impulsó, reconstrucciones de templos, mejoras en el acueducto, nuevas construcciones. Todo esto, aunque a veces financiado con métodos, digamos, poco ortodoxos, tuvo un impacto considerable en la vida de los romanos. Piensa en el trabajo que generó, en la mejora de las infraestructuras, un legado, aunque manchado por sus excesos. Su apoyo a las artes, aunque caprichoso, también es innegable.
En ocasiones, impulsaba obras de teatro, patrocinaba a artistas y poetas. Todo dependía de su humor, claro. Un día te elevaba a las estrellas, al día siguiente, bueno, quizá te mandaba a las minas. Pero este mecenazgo, aunque errático, dejó su huella en la vida cultural de Roma. Imagina la incertidumbre para los artistas, esperando el favor imperial, una moneda al aire entre la gloria y el olvido. Recuerda que este mecenazgo no era altruista. Calígula buscaba, sobre todo, reforzar su imagen y su poder. Era una forma de control social, de comprar la lealtad y el silencio. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido un reinado más largo? ¿Habría florecido la cultura romana bajo su reinado? Es una pregunta que nos deja pensando en un ¿qué pasaría si? Histórico. Las obras que dejó, sin embargo, permanecen como un testigo silencioso de su complejo legado. Pero volvamos a la economía, que bajo Calígula experimentó un extraño vaivén. Al principio, heredó un imperio financieramente sólido, gracias a Tiberio. Tú podrías imaginar el lujo desbordante de la corte, banquetes opulentos y regalos extravagantes. Pero esa abundancia inicial no duró mucho. Calígula, con sus caprichos desmedidos, empezó a dilapidar las arcas imperiales a un ritmo vertiginoso. Sus gastos desorbitados en proyectos faraónicos, muchos de ellos inconclusos o sin sentido práctico, generaron un déficit monumental. Recuerda que construyó un puente sobre el mar para luego mandarlo desmantelar. Piensa en el impacto de sus caprichos en el pueblo, en el creciente descontento por los altos impuestos y la falta de inversión en áreas cruciales. La devaluación de la moneda, consecuencia directa de su mala gestión financiera, agravó la situación. La inflación se disparó, empobreciendo a la clase media y aumentando la brecha entre ricos y pobres. El descontento popular creció, alimentando el clima de inestabilidad política que, finalmente, culminaría con su trágico final. Una lección amarga sobre el poder destructivo de la locura y la irresponsabilidad. Pero ese lujo, ese poder absoluto, sembró la semilla de su propia destrucción. Tú imaginas a Calígula, rodeado de aduladores, ciego a la creciente ola de descontento. Los senadores, poderosos y acostumbrados a un cierto nivel de influencia, veían con creciente horror sus vidas y fortunas a merced del capricho imperial. Sus murmullos, antes discretos, comenzaron a resonar con mayor fuerza en los pasillos del poder. Las conspiraciones, inicialmente aisladas, empezaron a tejer una red de resistencia. Tú te imaginas a estos hombres, reunidos en secreto, sus rostros iluminados por la luz tenue de una lámpara de aceite, susurrando planes para deshacerse del tirano. Cada encuentro, un riesgo mortal, cada palabra, un paso más cerca de la libertad o la muerte. El miedo, ese silencioso cómplice de la tiranía, se convirtió en un aliado inesperado de los conspiradores. El terror que Calígula infundía en sus súbditos, paradójicamente, les unía en su deseo de acabar con su reinado. Tú podrías sentir la tensión en el aire, el peso de la opresión, la chispa de la rebelión a punto de encenderse. Así que, imagínate, el descontento se ha convertido en un complot silencioso, una red de sombras tejida entre los senadores, los militares, incluso algunos de sus propios guardias pretorianos. Todos cansados de sus caprichos, sus crueldades, sus excesos. La paciencia se había agotado. Un grupo de conspiradores, liderados por Casio Quereas, capitán de la guardia pretoriana, se preparaba para actuar. El momento era crucial, una decisión entre la desesperación y la libertad. El día llegó con una atmósfera cargada de tensión. Calígula, ajeno al peligro, se paseaba por el pasillo de los palacios imperiales, despreocupado, como si el mundo girara a su antojo. Pero ese día, el mundo iba a darle una lección. Mientras caminaba hacia el teatro, donde esperaba una representación, los conspiradores se le acercaron.
La espada se abalanzó. La escena fue rápida y brutal. La furia contenida durante años explotó en un instante. Calígula, el emperador que se creía un dios, cayó ante la fría realidad de su propia mortalidad. Los golpes fueron numerosos, despiadados, un final tan violento como su reinado. Su cuerpo yacía en el suelo, rodeado de la confusión y la sangre de su caída. Con Calígula muerto, el terror que había sembrado durante su reinado llegó a su fin. Su hermana Drusilla, a quien había divinizado, no pudo evitar su destino mortal. El final de su reinado marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano, un recordatorio de que incluso el poder absoluto tiene sus límites y que la crueldad, tarde o temprano, siempre encuentra su castigo. Así que, imagínate, la tensión es palpable. Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana, lidera la conspiración. Él, junto a otros oficiales descontentos con el reinado de Calígula, planean su asesinato con precisión milimétrica. La escena se desarrolla en el corredor de acceso al palacio. El emperador, confiado en su poder, camina desprevenido hacia su destino. De repente, el silencio se rompe. La hoja de Casio se clava en el cuerpo del emperador. El horror se apodera de la escena. Los conspiradores, saliendo de las sombras, lo atacan sin piedad. Calígula, en su arrogancia, nunca sospechó la magnitud del complot en su contra. Su reinado de terror llega a su fin abruptamente, en un baño de sangre. El emperador, herido de muerte, cae al suelo. Sus gritos de dolor y desesperación resuenan por los pasillos del palacio. La escena es caótica, un torbellino de acero y sangre. Los conspiradores, con la adrenalina a tope, terminan su trabajo con brutal eficiencia. El cuerpo de Calígula yace inerte, marcando el fin de un régimen de locura y tiranía. Tras su muerte, la figura de Calígula se transformó. De emperador despiadado, pasó a ser un monstruo mitológico, una leyenda alimentada por el miedo y la necesidad de justificar su asesinato. Los senadores, responsables de su fin, manipularon la historia, magnificando sus excesos para legitimar sus acciones. Tú, como espectador, debes entender que la imagen que tenemos de Calígula está profundamente sesgada. Se difundieron rumores sobre sus supuestas locuras, sus orgías, su incesto, sus extravagancias. Pero, ¿cuánta verdad hay en estas historias? Muchas de las acusaciones contra él fueron exageradas o incluso inventadas para denigrar su memoria y justificar el golpe de Estado. Recuerda que la propaganda jugó un papel crucial en la construcción de su imagen posterior. Con el tiempo, la imagen de Calígula se fue oscureciendo aún más. Se convirtió en sinónimo de tiranía y locura, un ejemplo de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, es importante separar el mito de la realidad. Analizar las fuentes con un ojo crítico es clave para entender quién fue realmente Calígula, más allá de las leyendas que lo rodean. Pero, ¿qué pasó realmente con la imagen de Calígula? Tras su muerte, la propaganda cambió radicalmente. Sus enemigos, los mismos que lo habían asesinado, se encargaron de construir una imagen monstruosa. Se exageraron sus locuras, sus crueldades, sus excesos. Se inventaron historias, se tergiversaron hechos. De esta manera, se justificaba su eliminación y se consolidaba el poder de sus sucesores. Con el paso del tiempo, esa imagen distorsionada se fue afianzando. Escritores y historiadores, influidos por la versión oficial, perpetuaron el mito de Calígula como un tirano loco e inmoral. Su vida personal, sus caprichos y sus excesos fueron magnificados, convirtiéndose en elementos centrales de su leyenda negra. Así, la verdad sobre su reinado se perdió en un mar de rumores y exageraciones. Durante siglos, la imagen de Calígula ha sido moldeada por esta manipulación histórica. Se ha convertido en un arquetipo del emperador loco,
un ejemplo de poder absoluto corrompido. Pero, ¿cuánto de lo que sabemos sobre él es cierto? ¿Cuánto es producto de la propaganda y la distorsión intencional? La respuesta, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio, perdido en el laberinto del tiempo y las intenciones de quienes escribieron la historia. Pero, ¿fue Calígula realmente el monstruo que la historia, escrita por sus enemigos, nos ha contado? La visión moderna ofrece una perspectiva más matizada. Se cuestiona la fiabilidad de las fuentes antiguas, muchas de ellas escritas por senadores romanos que buscaban desacreditarlo para justificar su asesinato. Imagina por un momento la presión que debió sentir un joven emperador, asumiendo el poder en medio de intrigas palaciegas y con una salud mental posiblemente frágil. Algunos historiadores argumentan que sus acciones, consideradas extravagantes y crueles, fueron producto de una manipulación política y de una corte llena de conspiraciones. Quizás, sus excesos fueron una forma de rebeldía contra un sistema que lo veía como un simple títere. Piensa en la posibilidad de que sus acciones, lejos de ser puras muestras de locura, fueran estrategias calculadas, aunque mal ejecutadas, para consolidar su poder. La interpretación moderna también analiza el contexto sociopolítico de la época. El Imperio Romano se encontraba en un momento de inestabilidad, con una sucesión imperial convulsa y constantes luchas de poder. Calígula, un joven con poco apoyo, se vio obligado a navegar por aguas turbulentas. ¿Fue su comportamiento producto de una personalidad intrínsecamente maligna, o una respuesta a las presiones extremas que lo rodeaban? Entonces, ¿qué sabemos realmente de Calígula? La respuesta, como te imaginarás, es compleja. Nuestras fuentes principales son escritores romanos posteriores, como Suetonio y Dion Casio. Pero, ¿eran objetivos? Es difícil decirlo. Escribieron décadas después de la muerte de Calígula, basándose en rumores, historias de segunda mano y, probablemente, en una buena dosis de propaganda de los emperadores que le sucedieron, interesados en demonizar su figura para legitimar su propio poder. Suetonio, por ejemplo, era conocido por su estilo sensacionalista y su gusto por lo escandaloso. Él pintó un retrato de Calígula como un tirano loco y depravado, pero ¿cuánto de eso es verdad y cuánto es exageración para vender libros? Dion Casio, por otro lado, aunque más detallado, también escribió desde una perspectiva posterior y con una clara agenda política. Ambos autores, aunque valiosos, deben ser analizados con mucho escepticismo. La falta de fuentes contemporáneas objetivas dificulta enormemente la tarea de reconstruir la verdadera personalidad y reinado de Calígula. Los pocos fragmentos de información que provienen de fuentes más neutrales, como algunas cartas o inscripciones, son a menudo ambiguos o incompletos. Por lo tanto, cualquier intento de reconstruir su historia debe basarse en una cuidadosa evaluación crítica de las fuentes disponibles, reconociendo sus sesgos y limitaciones inherentes. La imagen que tenemos de Calígula es, por lo tanto, una construcción histórica compleja y probablemente sesgada. Pero, ¿cómo se ha transmitido esa imagen conflictiva a lo largo de la historia? La literatura y el cine han ofrecido múltiples interpretaciones de Calígula, desde el tirano despiadado hasta una figura más compleja, víctima de su propia locura. Autores como Robert Graves, en su novela, Yo, Claudio, han contribuido a forjar una imagen perdurable, aunque no necesariamente precisa, del emperador. En el cine, la representación ha variado enormemente. Desde las películas mudas hasta las producciones modernas, Calígula ha sido un personaje recurrente, a menudo enfocado en sus excesos y crueldad. Recuerda esa escena icónica de la película de Tento Brass, por ejemplo, aunque es preciso entenderla en su contexto histórico y artístico, y no como un retrato objetivo. Sin embargo, también existen representaciones que buscan ir más allá de los estereotipos, explorando la fragilidad y la contradicción de su personalidad.
Estas versiones intentan ofrecer una perspectiva más matizada, aunque siguen basándose en las fuentes históricas, muchas veces sesgadas, que hemos analizado anteriormente. Piensa en cómo diferentes directores han interpretado su locura, como enfermedad mental, como estrategia política, o como una mezcla de ambos. Pero, ¿qué queda de Calígula hoy? Su imagen, deformada por siglos de rumores y exageraciones, pervive en la cultura popular como la encarnación del poder desatado y la locura. Tú mismo lo has visto en películas, videojuegos, libros. Un emperador que desafía las normas, que se autoproclama Dios, un personaje que fascina y repele a partes iguales. Es un arquetipo, una figura que nos permite explorar los límites del poder y la naturaleza humana. En el cine, se le ha retratado de mil maneras. A veces como un monstruo sádico, otras como un hombre atormentado, víctima de su propia ambición o de una enfermedad mental. La ambigüedad de su figura permite múltiples interpretaciones, alimentando un interés que perdura hasta nuestros días. Piensa en las películas que has visto sobre él, ¿qué imagen te ha quedado grabada? Más allá del cine, Calígula ha inspirado obras literarias, cómics, videojuegos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de tiranía y extravagancia. Incluso en la música y el arte contemporáneo, su figura aparece, reinterpretada y resignificada. Se trata de un personaje que trasciende su tiempo y sigue resonando en nuestra cultura, un espejo que refleja nuestros propios miedos y fascinaciones. Pero, ¿cómo encaja Calígula en la historia de los emperadores romanos? A diferencia de Augusto, el fundador del imperio, que impuso un gobierno estable y relativamente pacífico, o Tiberio, conocido por su cautela y retiro a Capri, Calígula se presentó como un gobernante impulsivo y extravagante. Su reinado corto y violento contrasta con la larga y, en general, estable administración de sus predecesores. Tú verás la diferencia abismal. Mientras que emperadores como Augusto construyeron su legado en la paz y la consolidación del poder, Calígula, a pesar de sus inicios prometedores, se convirtió en un símbolo de tiranía. Su reinado, marcado por el capricho y la crueldad, lo diferencia de gobernantes como Trajano, recordado por su buen gobierno y expansión territorial. Tú puedes apreciar la diferencia en la forma de gobernar. Compararlo con emperadores posteriores, como Marco Aurelio, conocido por su filosofía estoica y su gobierno justo, resalta aún más el contraste. Mientras Marco Aurelio es un ejemplo de gobernante sabio y reflexivo, Calígula se percibe como su opuesto, impulsivo, cruel y desatado. Tú notarás la diferencia en su personalidad y legado. El reinado de Calígula, aunque breve, dejó una profunda huella en el imperio. Su extravagancia y crueldad minaron la confianza en el sistema imperial, sembrando la semilla de la inestabilidad. La gente empezó a cuestionar la legitimidad del poder imperial, una grieta que se agrandaría en los años venideros, afectando la estabilidad política de Roma. Las reformas administrativas y económicas de Calígula, aunque a veces bien intencionadas, fueron ejecutadas de forma tan errática y arbitraria que causaron más daño que beneficio. Su despilfarro y sus proyectos faraónicos, como la construcción de un puente descomunal, agotaron las arcas imperiales y aumentaron los impuestos, generando descontento entre la población. La brutalidad de Calígula, sus ejecuciones sin juicio y la omnipresente atmósfera de miedo que creó, erosionaron la confianza en la justicia y el orden romano. Esto generó una profunda desconfianza hacia el gobierno y debilitó las instituciones, creando un vacío de poder que sería aprovechado por aquellos con ambiciones políticas en el futuro. Imagínate el miedo que debió provocar. El asesinato de Calígula, aunque pareció solucionar el problema inmediato, no resolvió los problemas subyacentes que él había creado. Su muerte precipitó una época de inestabilidad y luchas de poder, que tuvo un profundo impacto en la estructura política y social del imperio, dejando una larga sombra sobre el futuro de Roma.
Su reinado sirvió como una advertencia de los peligros del poder absoluto y la locura. Así que ahí lo tienes, el enigma Calígula. Su reinado, un torbellino de locura y poder, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente un monstruo despiadado, o una víctima de su propia mente? La historia, teñida por las fuentes a menudo sesgadas de sus enemigos, nos presenta una imagen distorsionada, difícil de descifrar. Su legado es un laberinto de crueldad y extravagancia, pero también un reflejo de la fragilidad del poder absoluto. La imagen del emperador loco, Dios en la tierra, se ha perpetuado a lo largo de los siglos, alimentando la fascinación y el misterio que aún nos rodean. ¿Qué parte de la historia es verdad y qué parte leyenda? Quizás la verdadera tragedia de Calígula no sea su crueldad, sino su profunda soledad. Un hombre que buscó la divinidad y solo encontró el vacío, un emperador que reinó con terror y murió solo, sin nadie a su lado en su último suspiro. Su historia nos recuerda la efímera naturaleza del poder y la importancia de la humanidad, incluso en aquellos que ostentan el mayor de los reinados. Te preguntarás, ¿era Calígula realmente tan loco como dicen? La verdad es compleja. Algunos historiadores apuntan a una posible enfermedad mental, quizás epilepsia o una condición neurológica que explicaba sus arrebatos. Otros argumentan que sus acciones eran una estrategia política calculada, una forma de consolidar su poder a través del terror. ¿Y qué hay de sus excesos sexuales? Las fuentes antiguas, escritas principalmente por sus enemigos, lo pintan como un libertino desenfrenado. Sin embargo, separar la realidad de la propaganda es crucial. Muchas de las historias sobre sus aventuras son exageradas, posiblemente para desacreditarlo. Otro misterio es su supuesto asesinato. Aunque la versión oficial apunta a una conspiración, la verdad es que no hay certeza absoluta. Las fuentes difieren en los detalles, lo que hace difícil reconstruir con precisión los eventos de ese fatídico día. ¿Fue un complot palaciego? ¿O algo más inesperado? En resumen, Calígula sigue siendo un enigma. No hay respuestas fáciles, y las fuentes históricas a menudo son contradictorias o sesgadas. Lo que sí podemos decir con certeza es que su reinado, breve y turbulento, dejó una huella imborrable en la historia de Roma, una huella llena de preguntas que quizás nunca encontremos totalmente respondidas. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es verdad y qué es exageración en la historia de Calígula? La clave está en analizar las fuentes. Tenemos a Suetonio, un escritor conocido por su estilo sensacionalista, que pintó un retrato bastante oscuro del emperador. Pero Suetonio escribió mucho después de la muerte de Calígula, basándose en rumores y testimonios de segunda mano. ¿Cuánto podemos confiar en él? Por otro lado, tenemos a Filóstrato, que nos ofrece una visión diferente, aunque también sesgada. Recuerda que las fuentes históricas están inevitablemente influenciadas por las perspectivas y las motivaciones de quienes las escribieron. Cada historiador tenía sus propios prejuicios y agendas políticas, lo que afectó su relato sobre Calígula. Es crucial comparar diferentes fuentes, buscando coincidencias y contradicciones. Si varias fuentes independientes mencionan un mismo hecho, es más probable que sea cierto. Pero si solo una fuente, especialmente una con un sesgo evidente, relata un evento extraordinario, deberíamos tomarlo con cautela. Recuerda que la historia es una construcción, una interpretación de los hechos del pasado. Así que, después de analizar las fuentes y desentrañar la verdad de la ficción en la vida de Calígula, ¿qué te queda? No una historia simple de locura, sino una compleja lección sobre el poder absoluto. Imagina el peso de un imperio en tus hombros, el control total sobre la vida y la muerte de millones, ¿cómo te afectaría? Calígula nos muestra, con sus excesos y crueldades, los peligros de la concentración ilimitada del poder. Su historia es un espejo que refleja la fragilidad humana, incluso en el pináculo del poder.
Su paranoia, sus caprichos, su creciente desconexión de la realidad, todo eso nos recuerda que, sin contrapesos, sin límites, incluso el emperador más poderoso puede caer en la ruina, en la soledad y en la locura. Recuerda que la historia no juzga, solo observa. Y lo que observa en Calígula es una advertencia. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa frase, acuñada mucho después de la muerte de Calígula, resume perfectamente su legado. No solo es una advertencia sobre los peligros del autoritarismo, sino también una reflexión sobre la naturaleza humana. Tu propia ambición, tu anhelo de control, ¿dónde está el límite? La historia de Calígula te invita a reflexionar sobre eso, a considerar las consecuencias de tus acciones, incluso las más pequeñas. Así que, llegamos al final de este viaje a través de la vida de Calígula. Para construir esta narrativa, he recurrido a una variedad de fuentes, desde las obras clásicas de Suetonio y Dion Casio, hasta análisis modernos de historiadores como Barbro Lavec y Ronald Sam. Sus interpretaciones, a veces divergentes, han sido cruciales para pintar un retrato lo más completo posible, aunque siempre consciente de las limitaciones de las fuentes antiguas. Quiero agradecer especialmente a los estudiosos que han dedicado sus vidas a descifrar el enigma de Calígula. Sus investigaciones me han guiado en este proceso. Sus libros, artículos y ensayos han sido imprescindibles para armar esta historia. Recuerda que la historia, especialmente la antigua, es un rompecabezas complejo, y no hay una única pieza que tenga todas las respuestas. Te animo a que explores estas fuentes por ti mismo. Busca información adicional, lee diferentes perspectivas y forma tu propia opinión. El objetivo de este video no es imponer una verdad definitiva, sino ofrecerte una perspectiva comprensible de un personaje tan fascinante y contradictorio como Calígula. La búsqueda del conocimiento es un camino continuo y apasionante. Recuerda esa imagen de Calígula, joven y ambicioso, ascendiendo al poder tras la muerte de Tiberio. Ahora imagina las fastuosas fiestas en el palacio imperial, el lujo desbordante, la opulencia que lo rodeaba. Piensa en los banquetes interminables, el vino fluyendo como un río, la risa desenfrenada de los cortesanos, y él, en el centro de todo, disfrutando del poder absoluto. Visualiza ahora a Calígula en el circo, rodeado por la multitud que lo aclamaba o lo abucheaba. Él, impasible, observando las carreras de carros, las luchas de gladiadores, el espectáculo sangriento que le proporcionaba placer y poder. Imagina el rugido del público, la arena salpicada de sangre, el olor a sudor y miedo. Y luego, piensa en los momentos de intimidad, o lo que se considera intimidad para un emperador. Calígula con sus amantes, en los jardines del palacio, en los aposentos privados, rodeado de un lujo inimaginable. Escenas de placer y decadencia, un contraste brutal con el poderío que ostentaba. Un breve instante de vulnerabilidad en medio del caos. Finalmente, imagina el final. Un Calígula aislado, temido, rodeado de enemigos y paranoia. Una figura solitaria en su opulento palacio, consciente de su propia mortalidad, la soledad de su poder, la inestabilidad de su reinado. El final de un emperador que se creyó un dios y murió solo. Pero ¿qué pasaba en la mente de Calígula? Tras la muerte de Tiberio, la carga del imperio cayó sobre sus hombros, un joven inexperto que, a pesar de su inteligencia inicial, sucumbió a la presión y a la corrupción del poder. Imagina la soledad en medio del lujo desmedido, la paranoia que lo carcomía, la incapacidad de confiar en nadie. Quizás esa fue la semilla de su locura, la inmensa responsabilidad que lo aplastó. Su comportamiento errático, sus decisiones impulsivas, eran producto de una enfermedad mental o una manipulación calculada para consolidar su poder. Algunos historiadores apuntan a una psicosis, otros a un trastorno de personalidad. Sea como fuere, su psicología es un enigma fascinante, una mezcla de genialidad y crueldad,
de lucidez y delirio. ¿Tú, qué crees que realmente pasaba por su cabeza? El poder absoluto corrompe absolutamente, dicen. En el caso de Calígula, esta frase cobra una especial relevancia. La falta de límites, la adulación constante, la ausencia de contrapesos, todo contribuyó a alimentar su ego desmesurado y a exacerbar sus tendencias más oscuras. Su reinado, un torbellino de excesos y crueldades, es el reflejo de una mente fracturada, atormentada por demonios internos. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Calígula, un emperador fascinante y trágico. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su reinado? Déjalo en los comentarios.